Muy buenos días, nos encontramos ya en la semana número 3 de la fase número 1, trabajando siempre con las guías de la continuidad educativa, ¿verdad? Es un gusto para mí poderlos saludar en esta ocasión para tratar de explicarles la manera de desarrollar las guías, las actividades que contiene esta guía. También vamos a tratar de aclarar algunos conceptos que puedan parecer un poco confusos para que se nos haga de una mejor y mayor comprensión. Antes de dar inicio con este desarrollo de la guía, quiero compartir con ustedes una imagen que contiene un texto bastante interesante. La imagen y el texto dice así: serás capaz de hacer todo lo que te propongas si crees en ti. Un texto que considero muy interesante, ya que va relacionado, ¿verdad?, con la confianza en sí mismo para lograr ciertos objetivos. Los invito a ustedes a que hagan una valoración personal acerca de este texto. También invitarlos, ¿verdad?, que si desean que sus compañeros conozcan sus ideas acerca de este texto, de las opiniones que tengan sobre este texto, pues pueden enviarme un mensaje de voz al WhatsApp y yo con gusto lo compartiré en el grupo para que sus compañeros puedan escucharlo. Entrando ahora sí a lo que es la guía, tenemos por acá, recuerdan el nombre de la unidad, que estamos en la unidad 1, la novela histórica y gótica. En la guía anterior, en la número 2, hablábamos y detallábamos aspectos y diferencias que existen entre unas y otras. La actividad número 1 nos pide que tenemos que leer un poco de información y nos dice: te invito a escribir un texto narrativo. Escribe una novela gótica sobre un tema de tu predilección, es decir, sobre un tema de tu gusto. Más abajo nos muestra una interrogante, la cual nos dice: ¿cuáles son los pasos para escribir un texto novelesco? Y ahí nos muestra la respuesta. Vea: literal A, planificación; B, textualización o escritura; C, revisión y corrección; D, edición y publicación. Cada uno de estos elementos o aspectos los vamos a ir detallando a continuación. La actividad número 2, vamos a detallar el literal A, que es la planificación, y nos pide responder a ciertas interrogantes, específicamente 9. Nos dice por ahí: ¿a quién dirigirás tu novela? El tipo de lector a quien va dirigida la narración determina el tipo de lenguaje que deberás emplear. ¿Recuerdan ustedes los tipos de lenguaje, verdad? Lo vimos en la guía número 1. ¿Cuál será tu intención al escribir esta novela? ¿Qué quieres transmitir? ¿De qué tratará la novela? Haz una lista de los temas que quisieras tratar, ordénalos de mayor a menor prioridad y luego selecciona el primer tema. ¿Quién será el narrador o narradora? Debes elegir el tipo de narrador. Los tipos de narrador también recordemos que los vimos en la guía número 2. ¿Quiénes serán los personajes? ¿Cuáles serán sus características físicas y psicológicas? ¿Cuál será el tipo? Protagonista con objetivo, antagonista, impide el objetivo del protagonista. Si se recuerdan, acá mencionábamos, ¿verdad?, que el protagonista casi siempre suele ser el bueno de la historia y el antagonista en la mayoría de veces pues es el malo o villano. También recuerden que hablábamos de personajes principales y secundarios, y recuerda que la clave de un personaje radica en que debe crear sentimientos en el lector. Pregunta número 6. ¿Dónde se realiza la acción? ¿En qué época? ¿En qué ambiente? ¿Cuáles figuras literarias vas a utilizar y por qué? ¿Cuál será el argumento? Redacta una sinopsis, es decir, una pequeña descripción o un pequeño resumen, ¿verdad?
Número 9. ¿Cuál será la estructura de la novela corta? Inicio, nudo y desenlace. Sí, ¿verdad? Bueno, al lado izquierdo vamos a observar la parte del ¿sabías qué? Que nos va a mencionar algunos conectores. Los más comunes son para unir ideas, es decir, para unir ideas se pueden utilizar las palabras además, también, asimismo, etc. Para contrarrestar se puede utilizar la palabra pero, no obstante, sin embargo, por el contrario, etc. Para explicar causa, por qué, a causa de, en vista de, a consecuencia de. Para la consecuencia de ideas, luego, después, posteriormente, enseguida. Para ordenar las ideas, en primer lugar, en segundo lugar, etcétera, ¿verdad? Para finalizar, se pueden utilizar las palabras en conclusión, para finalizar, a continuación o por último. Esos son algunos de los conectores que nos van a ser de mucha utilidad en las actividades que vamos a realizar un poco más abajo. Emplean el siguiente cuadro de orientación. Estructura, nos dice: inicio, nudo y desenlace. El inicio pues es el suceso que da inicio a la acción. Qué personajes aparecerán, qué acciones, qué ambiente y qué época. Igual en el nudo, ¿verdad? El conflicto o situación, problema que el protagonista o el bueno deberá resolver o enfrentar. El desenlace, pues, cómo terminará el problema. Dar un giro repentino al protagonista, como algo inesperado, que suceda algo inesperado al final. Vamos a la actividad número 3. Esta guía está con bastante trabajo, pero vamos a tratar de realizarla de forma ordenada y despacio, ¿verdad? Actividad número 3, literal sería el C, ¿verdad? Textualización o escritura. Nos dice: en el momento de escribir la novela gótica hay que considerar las siguientes indicaciones. Se nos muestran por ahí 6 puntos que vamos a mencionar ahorita. Y veámonos. Escribir ideas cortas con la estructura de oraciones simples. ¿Se recuerdan del sujeto, del verbo y del predicado? Bueno, eso nos ayudará bastante en escribir estas ideas cortas. El sujeto, a quien se refiere; el verbo es la acción y el predicado la forma en que el sujeto realiza las acciones. Utilizar la descripción para la caracterización de los personajes y del ambiente. Hay que describir los personajes y el ambiente, ¿verdad? Emplear adjetivos comunes, sencillos, y evitar las palabras rebuscadas o de difícil escritura. Hay que cuidar la ortografía, el uso correcto de las tildes y la puntuación. Emplear palabras de enlace o conectores, ¿verdad? Las que estábamos viendo en la parte de arriba. Emplear los pronombres para no repetir los nombres. Esto de los pronombres lo repasamos la clase anterior. De las cosas o situaciones en particular, sobre todo hay que tomar en cuenta la forma correcta del uso de la tilde en los pronombres. Esa es la parte que vamos a recalcar hoy, porque es la que se me hace un poquito que pueden tener más complicaciones. Y el último punto nos dice: hay que recordar que la tilde permite diferenciar a los pronombres de otras funciones. Por ejemplo, y acá tenemos algunos tipos de pronombres. Tenemos los pronombres personales y se nos muestra cuáles van con tilde y cuáles van sin tilde. Tenemos los demostrativos, los posesivos, los interrogativos y exclamativos y los relativos. Voy a tratar de explicarles el uso
de tilde en cada uno de ellos y en cuál no. Vaya. El pronombre tú se utiliza con tilde en la U de segunda persona. Por ejemplo, tú llegaste temprano. Me estoy refiriendo a alguien más. Tú. También lleva acento el pronombre él. Ejemplo, él me lo dijo. Y van sin tilde cuando decimos tú en adjetivo posesivo para referirnos a alguna pertenencia de alguien. Tú, de la segunda persona, es decir, tu suéter es amarillo. Al no ser pronombre no lleva acento, y al ser un adjetivo posesivo no lleva acento. Él de artículo o cosa, y de acá tenemos el ejemplo, el sombrero es feo. Como no es pronombre, sino que nos estamos refiriendo a un artículo, en este caso el sombrero es feo, por eso la E no lleva tilde. Vamos ahora a los pronombres posesivos. ¿Qué pronombre posesivo va con tilde? El mi de pronombre, ¿verdad? Este regalo es para mí. Podemos observar acá, estamos hablando de un pronombre personal y estamos diciendo este regalo es para mí. Ahora, ¿cuándo va sin tilde el mi? Cuando es un adjetivo posesivo, es decir, nos estamos refiriendo a algo que es nuestro. Por ejemplo, esta es mi casa. Mi sin acento porque es un adjetivo posesivo. En este caso es mi porque estoy utilizando mi pronombre personal. Ahora vamos con los pronombres demostrativos. Acá tenemos estos este, ese y aquel, y sus variantes femeninos y plurales. Femenino de este es esta, ¿verdad? Esa, aquella. Y los plurales, pues, que hacen referencia a más de una persona. Por ejemplo, esas, esos, aquellos, aquellas. O estas, o estos también. No se tildan según la Real Academia de la Lengua. Ninguno de estos lleva tilde, ya sean pronombres o determinantes, porque son palabras graves o llanas, terminadas en vocal N o S. No se tildan. Esta es una regla ortográfica, ¿verdad? Que las palabras graves o llanas, terminadas en vocal N o S, no se deben de tildar. Más adelante en el juego que tenemos de reforzamiento, pues vendrán algunos ejemplos que ustedes deberán de identificar en qué momento, en qué oraciones se está utilizando un pronombre o algún adjetivo posesivo, o en qué momento deberá utilizar alguna tilde, pero eso va a ser más adelante. También tenemos los pronombres interrogativos y exclamativos. Interrogativos, pues se nos viene de preguntar, ¿verdad? Interrogar. Y los exclamativos, de exclamaciones. ¿Cuáles se tildan y cuáles no? Se tilda cuando son preguntas el qué, cuál, quién, cuándo. También cuando son exclamaciones. Veamos acá abajo unos ejemplos. ¿Cuándo vamos? Ahí se está utilizando el cuándo, es una pregunta, por lo tanto lleva acento, ¿verdad? Qué bonito gesto, esta es una exclamación. Que lleva tilde porque es una exclamación. Y los relativos, cuando van sin tilde. Acá tenemos el qué, el cuál, quién y cuándo. Veamos los ejemplos. Para cuando usted diga, es un ejemplo.
Otro ejemplo fue, eso fue lo que me dijo. Cuando no se pregunta ni exclamación, no llevan acento. Vamos a continuar acá. Recuerden también, ¿verdad?, de que si no logra quedar del todo claro esta parte, pueden hacerme sus preguntas, enviarme un mensaje con sus dudas. Igual, ¿verdad?, yo trataré de responderles a la brevedad posible para tratar de resolverla. Vamos a continuar por acá con el literal B. Comienza a escribir tu texto novelesco, dice por acá. Primero escribe el borrador. Es decir, escribir el borrador es escribir un machote o una como prueba, ¿verdad? Escribe con un lápiz para que en un momento dado pueda borrar o tachar alguna palabra o idea. Escribe en formación de párrafos de 5 o 6 líneas cada uno. Son consejos eso, ¿verdad? Vamos a ver abajo la actividad número 4, la que es la revisión y corrección. Una vez se haya escrito el borrador, iniciar la revisión y corrección del texto. Para efectos de corrección, es necesario leer todo el escrito en voz alta para identificar los errores sintácticos, ortográficos, etc. Es decir, si hay discordancias entre algunas cosas, al leerlo en voz alta, pues podemos identificarlo de manera más rápida. Pedir a otra persona que lea el escrito, un compañero o compañera, familiar o el docente para que lo revise. Considerar las observaciones y sugerencias de los demás. Corregir los errores encontrados. Borrar, tachar, volver a escribir. Podemos hacerlo, ¿verdad? Responder el siguiente cuadro de autoevaluación. Acá tenemos el cuadro y nos dice la sintaxis. Hay concordancia entre las ideas. He puntuado correctamente, he tildado correctamente, he empleado los conectores o palabras de enlace, he escrito las palabras sin errores ortográficos, he empleado figuras literarias cuando corresponde, recreé el texto con imaginación y originalidad. Ahí ustedes decidirán sí o no, ¿verdad? Vamos a lo que es la actividad número 5. La actividad número 5 nos dice, una vez corregido el texto novelesco, iniciar la edición. Leer el texto completo y transcribirlo en una hoja aparte con lapicero, ya el trabajo final, ¿verdad? Completar el siguiente cuadro de autoevaluación de contenidos. Acá tenemos otro tipo de cuadro. Nos pregunta si hay claridad en las ideas. He empleado el vocabulario pertinente, he plasmado las ideas específicas, he reanudado o repetido ideas, establecí la intención del escrito, presenté temas y ambientes góticos, elegí un tipo de narrador, presenté un protagonista y un antagonista, caractericé los personajes físicamente, caractericé a los personajes psicológicamente, describí una época determinada, las dimensiones, ¿verdad?, de tiempo y espacio. Describí un ambiente. He empleado figuras literarias o retóricas. Me basé en alguien para hacerlo. El estilo del texto se ha embellecido. Ahí tenemos que contestar nosotros sí y en cuáles no hemos logrado hacer eso, ¿verdad? La actividad número 6, que viene siendo la última, es la publicación. Una vez editado el texto narrativo, iniciar la publicación. Elaborar un mural dentro del salón de clases para representar los escritos de la clase, una pizarra, una pared, etc. Esto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Ustedes solo me lo enviarían a mí. Considerar la presentación de cada escrito. Escribir el texto en hojas de papel bond con letra legible, orden y aseo. Lograr la formación de párrafos, de equilibrio visual, márgenes laterales y entre cada párrafo. Publicar durante 2 días el escrito de cada compañero y compañera. Leer la novela frente a la clase en un círculo literario durante la hora de lenguaje y literatura. Es decir, para el otro jueves vamos a hacer la clase en vivo y ahí ustedes van a tener la oportunidad de leer, si no toda la novela, pues parte de lo que escribieron, ¿verdad?
Y pues eso sería todo. Espero yo de que haya quedado un poco claro cómo desarrollar estas actividades. Recordarles una vez más, verdad, de que no es necesario que copien todos los textos que aparecen por acá, nada más el desarrollo de las actividades. También decirles de que ante cualquier duda que surja, pues estoy disponible para sus consultas. Por mi parte, esto sería todo. Un gusto haber compartido con ustedes este día. La actividad de reforzamiento se las haré llegar al WhatsApp mediante un enlace. Es importante que realicen esa actividad, ya que también me servirá a mí como asistencia.